Bueno, buenas noches. No saludé a la mayoría porque llegué medio casi sobre la hora, pero llegué. Justo por el camino que vengo siempre estaba complicado el tránsito, a variar nuestra ciudad. Todos los días, lamentablemente, está complicado por distintas razones. Bueno, un saludo también a aquellos que nos estén mirando por las diferentes redes y eso. Y bueno, como yo estoy estudiando, como ya saben, se animan prefiero el calor porque se me está complicando. Y viste como dicen los hombres, dos cosas a la vez. Si estoy hablando, no voy a poder estar sujetando los papeles. No es tan así, pero bueno, a veces sí. Yo estoy estudiando, como ya saben, el libro de los Gálatas. Entonces, en vez de estudiarlo sistemáticamente, o sea, todo junto, he preferido aprovechar a estudiarlo y ya aprovechar eso para cada vez que tengo que hablar. Y compartirlo con ustedes. Es bueno estudiar. Me gustó esa forma de estudiar la Biblia, de hablar, de tener esos mensajes. Una forma que me gusta mucho, que he visto mucho en Pablo López, que tiene esa... me encanta esa forma de agarrar un libro y estudiarlo de punta a punta. Y bueno, hay cosas que vemos que son muy buenas de estudiarlas, de leerlas, de compartirlas. Hay veces que hay pasajes que son muy complicados. Y bueno, es el desafío. Y gracias a Dios, aparte de la palabra, de la ayuda del Señor, también tenemos hermanos de otros tiempos que se preocuparon en estudiar a fondo la palabra y fueron bendecidos con una gran inteligencia para eso y podemos sacar de sus comentarios, aprender. Y solo a modo de introducción nomás, según la división que tengo en mi Biblia de estudio, en la Raire, yo ya había hablado de la introducción que era la legitimidad del Evangelio de Pablo, que Pablo afirmaba y predicaba. Sabemos que esta carta era tenía un alto voltaje de parte de Pablo con los Gálatas por lo que les había pasado, lo que habían hecho, mejor dicho. La segunda parte también, la justificación de la fe es defendida por Pablo. Y dentro de eso habíamos visto cómo Pablo primero tuvo que defender su apostolado de todos sus detractores. Su apostolado y su ministerio había sido adquirido por revelación, habíamos visto. Había sido aprobado por la iglesia de Jerusalén y también había sido reconocido por lo que hablé la última vez, que fue el evento o el suceso de Antioquía. ¿Se acuerdan la reprensión de Pablo hacia Pedro? Cuando Pedro, quien había llevado el evangelio a los hermanos gentiles ahí, que Dios le había mostrado que su salvación era para todos, no solamente para el pueblo judío, después Pedro se manda a esa macana y para Pablo no era algo de dejar pasar así nomás. Y bueno, ahí se ve su autoridad. Una autoridad que no sobrepasaba la de Pedro ni denigraba, sino que defendía la sana doctrina del Señor, el Evangelio verdadero. Ahora, lo que sigue en esta división que yo les decía es la justificación por la fe explicada. Y hay distintos argumentos, por lo menos en mi Biblia aparecen divididos varios argumentos, en base a la experiencia, en base a Abraham, en base a la ley, en base al testimonio personal y también hay, dice por ahí, en base a una alegoría que Pablo les hace. Yo hoy quiero compartir nada más que los dos primeros, es en base a la experiencia y en base a Abraham. Y dice ahí la palabra, el capítulo 3, estamos empezando, versículos 1 al 9. Lo voy a leer todo, después lo voy a leer versículo por versículo. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? ¿Lo hace por las obras de la ley
o por el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La primera parte, que va hasta el versículo 5, es la argumentación de Pablo en base a la experiencia. Podemos ver desde el principio del pasaje, podemos ver desde el principio del pasaje que Pablo todavía no ha logrado bajar el nivel de enojo que tiene con los Gálatas. Dicho vulgarmente entre nosotros, todavía tenía una calentura arriba con ello que no podía más. Pablo reprende a los Gálatas por la gran insensatez de desviarse de la sana doctrina, de la verdad del Evangelio. Vuelve a cargar con duras críticas a los que, después de haber abrazado la fe en Cristo, volvían a querer sumar a esa fe la observancia de ritos de la ley. Evidentemente tenían una gran falta de comprensión y razonamiento. El apóstol les hace una pregunta que obviamente él no esperaba respuesta. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente ante vosotros como crucificado. No esperaba respuesta de ellos. Me gusta este tipo de pregunta, así como dice: ¿quién os fascinó? En otras traducciones, por ahí, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? ¿Quién los ha hechizado? Les habla como si fuera una pregunta, como podemos ver o podemos estar mirando una película de ciencia ficción, una serie. ¿Quién los hechizó? ¿Qué poción mágica les tiraron? O sea, los trata, si se quiere, por lo absurdo. Los trata justamente, como dice ahí, torpes, insensatos. Pablo mismo les había predicado el Evangelio claramente a Cristo crucificado por ellos, como por todos, y cómo este hecho, junto a su resurrección, les había librado de la maldición y la esclavitud de la ley. Esa predicación de Pablo había sido tan fuera de duda y tan sencilla que ahora Pablo estaba muy enojado, puesto que con esa actitud los Gálatas lo que estaban haciendo era despreciando la cruz de Cristo. Sabemos, la obra del Señor, de Jesús, de ir al Calvario, de sufrir esa muerte en la cruz, de hacerse maldito por nosotros, por ellos, por nosotros, porque está escrito, como dice la palabra: maldito el que es colgado de un madero. Jesús se hizo maldito por nosotros, fue desamparado por Dios, pero su obra fue completa y fue total, y fue para siempre, una sola vez. Esto era lo que Pablo les había dicho. Por eso para él era muy grave lo que estaban haciendo, porque estaban tratando de sumarle méritos humanos a una obra de Dios, del Hijo de Dios, que ya era completa en sí misma. Ya lo había expresado él mismo al comienzo de la carta, en el capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ellos, si vamos al caso, no se habían apartado del camino. Lo que habían hecho, se habían desviado por esas falsas doctrinas que habían recibido de los judaizantes, quienes defendían, como vamos a ver ahora después y vimos anteriormente, que había que seguir observando la ley para tener una completa comunión con Dios, una completa salvación, cosa que obviamente ya no era así. Es importante que se entienda que nuestra salvación, nuestra justificación, depende y dependerá por siempre de la cruz de Cristo. Cristo dijo una vez: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo fue esa manera? ¿Cómo es esa manera?
es por fe. Es simplemente por fe. Uno dice simplemente y suena sencillo, pero costó mucho. Le costó mucho al Señor. Y no hay otra cosa que se pueda hacer. Ya se hizo una sola vez y para siempre. Yo ponía acá que cuando le hablamos a alguien para presentarle el Evangelio, es cierto que no debemos obviar decirle que Dios le ama, que dio a su Hijo, ¿no?, por Él, por su vida, como también hay que confrontarlo con la realidad de que no puede hacer nada, ni agregarle nada a eso para poder ganar su salvación. Ayer hablábamos en el curso de hombres, me viene bien que sea los martes, porque si al otro día tengo que hablar, se pueden sacar ejemplos, pero hablábamos de cuán difícil es, y lo sabemos, lo hemos comentado muchas veces, cuán difícil es predicarle el Evangelio a una persona que es moralmente, tiene una buena vida, es una buena persona, diríamos. Cuán difícil es a veces presentarle el Evangelio. Porque uno tiene que golpear ese orgullo dormido, porque también, aparte de decirle que Dios la ama, que Cristo murió por ella, también hay que decirle que por más buena que sea, si no cree en Cristo, por fe, se va al infierno. Y es así. Capaz que queda grotesco, capaz que queda violento, pero también ayer hablábamos cómo los últimos tiempos en muchos púlpitos hemos visto cómo se suaviza el Evangelio, cómo se deja de hablar de Cristo, cómo se deja de hablar del infierno, cómo se deja de hablar de tantas cosas que son fundamentales para entender la gracia de Dios. Se habla muchísimo de un Dios de amor, se habla muchísimo de la prosperidad, se habla muchísimo de un Dios bueno. Sí, Dios es amor, Dios es bueno, pero Dios es justo. Dios es justo. Esa parte se obvia mucho hoy día. Por eso yo decía acá, hay que golpear su orgullo. Con eso y con el hecho de que, le guste o no, todos somos pecadores, cada uno. Y aquellos que ya somos del Señor, saber y recalcar que las obras que hagamos son fruto de nuestra nueva vida que Dios nos dio y no frutos de nuestra nueva vida y no una cuota que debamos pagar cada día para mantener en verde mis cuentas espirituales. No sé si está más o menos orientado. Las obras, las cosas buenas, las obras, los frutos que hagamos cada día, no son para mantener una cuota espiritual con buen saldo con el Señor. No, eso es producto, eso es fruto de la nueva vida que el Señor nos dio. Si quiero tener un saldo positivo en mis cuentas espirituales con el Señor, lo tengo que hacer personalmente con Él. Comunión con Él, oración, lectura de la palabra, humillación. Como decía el Señor, cuando vayas a orar, entra a tu recámara, cierra la puerta. Hoy día diría, apaga el celular, apaga la luz, que nadie te moleste, y ahí, en lo secreto, es donde tú arreglas tus cuentas con el Señor. Es donde tú mantienes tu saldo espiritual a favor. Y donde ahí vamos y ponemos delante del Señor todas nuestras peticiones, todo lo que necesitamos, sí, es verdad. Pero también todo aquello que necesitamos que el Señor nos limpie. Y la limpieza, una cosa importante, la limpieza nuestra, tiene que empezar por el interior, tiene que empezar en el corazón. Podemos mejorar nuestras conductas exteriores. ¿A qué me refiero? A, en el caso de los niños, portarme bien, tratar bien a la gente, tratar de manejarme bien en la vida, ser un buen empleado, ser un buen esposo, ser un buen hermano, conductas exteriores. Está bien que lo hagamos, pero el cambio verdadero empieza cuando nuestro corazón empieza a cambiar y se empieza a renovar. Y si cada día logramos renovación en el Señor y que el Señor quebrante nuestro corazón, quebrante nuestra alma y nos haga cambiar, ahí va a ser realmente una buena cuenta espiritual con el Señor. Pero las obras que hagamos, repito, lo que hagamos, los servicios, todo lo que podamos hacer,
Eso es fruto de nuestra nueva vida con el Señor. Eso, bueno, todo esto que los Gálatas venían haciendo, le carcomía la cabeza a Pablo, ponía yo acá. Porque de otra manera, otra explicación, era que no hubieran recibido realmente la verdad de forma práctica, sincera y real. Pero yo creo que esto realmente no era así. Ellos habían recibido al Señor. Entonces, esto enojaba mucho más al apóstol por lo que estaban haciendo. El versículo 2 decía, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Creo que si los Gálatas tuvieran en ese momento una pizca de razonamiento lógico, con esa pregunta bastaría. ¿Cómo habían recibido el Espíritu? ¿Haciendo cosas o creyendo? Creo que la respuesta cae sola. Dice Efesios 2, 8 y 9, muy conocido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gloria es del Señor. La obra fue del Señor. El que murió en la cruz fue Cristo por ti, por mí. Todo es de Él. El poder santificador del Espíritu no salía de la perfección en que ellos tuvieran o mantuvieran la ley, no sale de lo perfecto que yo pueda querer llevar adelante mi vida. Ese poder santificador sale de la fe puesta en el Evangelio, de la fe puesta en Cristo Jesús. No tenemos ningún mérito que nos haga acreedores de esa justificación, solamente fue su gracia. Dice, con respecto a eso, William MacDonald, una pequeña frase, dice, nadie jamás recibió el Espíritu a causa de la observancia de la ley. Nadie nunca recibió el Espíritu, la salvación, por observar la ley, por las obras, por hacer. Nadie. Entonces, no busquemos ni prediquemos eso. Dice el versículo 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? Pasan los versículos y Pablo les sigue dando en la cabeza. Sigue con su andanada de preguntas. Si habían comenzado en el Espíritu, si habían empezado bien, ¿por qué ahora buscaban, entre comillas, perfeccionarse o mejorar con esfuerzos carnales, con esfuerzos humanos? Si ya sabemos que la salvación no es por obras, ¿por qué hay creyentes que buscan continuar o completar el proceso mediante obras y legalismos? En 1 Corintios 7, 18 y 19 dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Después vamos a hablar un poquito de este ritual que el Señor, que Dios mismo le había marcado a su pueblo, a los judíos. Pero como decía Pablo acá, también lo hablamos en la escuelita, creo que hace 2 domingos atrás, era muy fuerte lo que Pablo le decía a los corintios. Esto era como un mazazo para los judíos escuchar lo que Pablo estaba diciendo. ¿Pero qué quería decir? No tenés que hacer nada, no tienen que hacer nada. Sos gentil, sos incircunciso, no tenés que circuncidarte, por ejemplo. No tenés que guardar leyes, por ejemplo, para ganar la salvación, para obtener la salvación. Lejos de menospreciar el hecho de la circuncisión de los judíos, que los judíos practicaban, lo que Pablo quería enfatizar era que la salvación no dependía de la observancia de la ley, sino de la fe en la gracia de Dios. Y una y otra vez esto se resalta en esta parte. La gracia, la salvación por gracia. Después en el versículo 4, que dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Es una frase, una expresión que a veces nosotros decimos o escuchamos. ¿Tantas cosas que te pasaron y no aprendiste nada?
tantas cosas que hiciste, tanto gozo que tenías, y fue en vano. No cabe duda que, al igual que todas las iglesias, en mayor o menor medida, los creyentes de Galacia habían sufrido, habían padecido cosas por causa del Evangelio, cuando se convirtieron. Tanto en forma colectiva como iglesia, como quizá también en forma individual, cada uno. Son luchas que hoy mismo siguen vigentes. Siguen vigentes de distintas maneras y de diversas formas de manifestarse. Vayamos a nosotros mismos acá. ¿Cuántos de nosotros cuando entramos por esa puerta traemos nuestras luchas, nuestras preocupaciones, nuestras batallas, nuestros valles de sombra? ¿Cuántas cosas hemos sufrido? ¿Cuántas cosas quizá alguno está sufriendo? O muchos. ¿Cuántas cosas hemos sufrido como iglesia? De toda índole. Bueno, esas luchas siguen hoy día. Bueno, los Gálatas obviamente que las subieron o les pasó. Y Pablo lo que quiere resaltarles es eso. Todo lo que pasaron, ¿todo fue en vano? Quizá hubiesen tenido luchas graves, que tuvieron momentos difíciles y por fe sobrepasaron esos momentos, y creo que quizá Pablo se esté refiriendo también a eso. Pasaron esto y esto, y ahora van a desviarse por esto otro. Los confronta con ese hecho, pues al volver a la ley, muchos lo que estaban haciendo era dándole la razón tanto a sus perseguidores como a sus detractores. Porque no va a faltar quien cuando caigamos o andemos flojos nos pueda decir, como hablábamos también ayer, nos venga a acusar. Decir, y no era que, ¿dónde está tu Dios? Y no era que afrontabas todo de la mano de Dios. Y no era que en tu iglesia, y no era que ustedes, y no era que siempre vamos a tener esa cuestión. Y Pablo lo que quería evitar era que ellos cayeran en los lazos de toda esta gente, de todos estos, como decía acá, perseguidores y detractores. Yo ponía acá para nosotros, llegamos a un punto donde reculamos, como se dice, y echamos para atrás, cuando nos gana la vieja naturaleza o nos dejamos superar por las luchas, por los obstáculos, por todo lo que diariamente tenemos que enfrentar. Es cierto que a veces las pálidas se juntan, vienen todas una tras la otra. ¿Pasa o no? Pasa en la casa que se rompe un electrodoméstico y parece cosa de, iba a decir cosa de, como el dicho popular, cosa de mandín. Pasa que se rompe una cosa y van cayendo como dominó. Pasa a veces que en las situaciones tenemos un mal día y todo sale mal. O a veces pasa tiempo donde las cosas no se arreglan y aparecen una atrás de la otra y nos golpean y nos golpean. ¿Cómo afrontamos eso? ¿Cómo enfrentamos todo eso? Cuando las fuerzas se terminan, cuando la paciencia se agota, cuando la fe se tambalea. El razonamiento es el mismo. ¿Cómo lo enfrentamos? Nos refugiamos en el Señor, tratamos de fortalecernos en Él, o lo hacemos con suerte cuando ya toda nuestra fuerza, nuestras decisiones y nuestras acciones ya no valen nada. ¿Esperamos a estar en el piso? ¿Esperamos a estar en la lona para estirar la mano y pedir al Señor que nos ayude? Parece fácil decirlo, sí. Yo sé que es a veces decir, sí, claro, es sencillo. De mañana una oración. ¿Cuán importante es en la mañana pedirle que el Señor acompañe nuestro día? Es importante. Es importante y la diferencia se ve. Parece algo sencillo, pero qué importante es cuando sinceramente doblamos las rodillas o desayunando o como sea. Señor, acompaña mi día. Señor, hoy tengo esto y esto y esto. Señor, vengo con estos problemas, hoy tengo que resolver cosas, hoy me voy a topar con mucho. Ayúdame, Señor. O lo hacemos al otro día cuando ya el día anterior ya no queda nada, entonces ahí sí, vamos a pedir una mano.
A veces lo veo, lo podemos ver, ejemplos prácticos en nuestros hijos cuando quieren solucionar algo. Típico, Tomasito. Quiere solucionar algo en su cuarto, algún juguete, alguna cosa. Y cuando viene a mí o a la madre, ya no hay solución. ¿Y por qué no viniste antes? Porque yo pensé que podía arreglarlo. Es algo sencillo, algo que muchísimos de ustedes deben de haber vivido en la casa. Muchísimos de nosotros cuando éramos chicos lo debemos haber hecho. Pero tiene una gran enseñanza. Cuando ya lo rompimos, cuando ya lo destruimos, cuando ya no tiene arreglo eso, es que vamos a tratar de que nos lo arregle. Bueno, es así de sencillo con el Señor. Sencillo, entre comillas. ¿Por qué dejamos a estar sin fuerzas? ¿Por qué dejamos a que ya prácticamente no haya vuelta para ir a pedirle al Señor que nos ayude? Pero creo que ahí en la parte final de ese versículo, esa expresión, si es que fue para nada, si es que fue en vano de Pablo, creo que alberga cierta esperanza de que ellos volvieran al buen camino. Si es que fue en vano. Esto me da la idea de que Pablo tenía la esperanza de que todo lo que habían padecido y todo lo que habían escuchado no fuera en vano, que esto lo iban a sobrepasar. Por último, en el versículo 5, en esta parte de lo que era la experiencia que ellos habían vivido, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, en algunas traducciones dice milagros, no hace por las obras de la ley, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Otra vez, mismo razonamiento. Lo que Dios hizo, los milagros, las maravillas que Dios hizo entre ustedes, ¿los hizo por la ley o los hizo por fe? Esta argumentación, Pablo involucra directamente a Dios en este argumento. Dios no derramó su espíritu sobre ellos y realizó milagros, como le decía, que dicen algunas traducciones, por lo que hicieron con respecto a la ley, o por un buen comportamiento, o por un obrar bueno en su vida, sino por la fe que ellos tuvieron en Dios después de oír el Evangelio. ¿Hicieron algo ellos para merecer la bendición de Dios? No. ¿Hicimos algo digno de reconocimiento por parte de Dios para que nos regalara esa salvación? Tampoco. Volvemos siempre. Fe y la gracia de Dios. La respuesta es clara a esa pregunta en el versículo 5. Por el oír con fe. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora quiero pasar al argumento en base a Abraham, que va del versículo 6 al 9. Ahora Pablo si bien obviamente no es un estudio profundo, Pablo se va a meter en un terreno que a los propios judaizantes les duele mucho. Va a ir a pelear a su terreno ahora. Claro, si hablamos, ¿quién era? El apóstol Pablo. Hemos leído, una vez les comentábamos que a Pablo le gustaba 2x3 decir su testimonio. Hebreo de hebreos, fariseo, circuncidado al 8º día, de la escuela de Gamaliel, o sea, respetado. Si había alguien que sabía de la ley, era Pablo. Entonces estaba muy bien preparado para ir a meterse tras líneas enemigas y tirarles ese argumento ahí. Dice el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Con la respuesta de la pregunta anterior, del versículo anterior, todavía flotando en el aire, Pablo les demuestra que aún en el Antiguo Testamento las personas eran salvadas por la fe puesta en Dios. Como mencioné, los judaizantes tenían a Abraham por su héroe y por su ejemplo. Basaban su argumentación en lo hecho por este hombre de Dios en Génesis 17. ¿Se acuerdan cuando Dios le manda a circuncidarse a él y todo varón que hubiera en su casa? Cosa que Abraham cumple. Pero por eso Pablo lleva, como yo les decía, el ataque al propio terreno de ellos, citando explícitamente lo que decía Génesis también, pero en el capítulo 15,
Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, demostrando que lo que ellos mismos tenían escrito en el Pentateuco y que conocían muy bien, y además contrastando el hecho de que el acto de fe de Abraham fue antes de la circuncisión. O sea, primero creyó, fue bendecido por Dios. Como dice ahí, le fue contado por justicia, al punto de ser llamado, si lo buscan y ven la biografía de Abraham, era llamado amigo de Dios. Luego los hechos de Abraham, como lo que mencionábamos recién de la circuncisión, fueron en obediencia al mandato de Dios y no como un medio de conseguir su favor ni su gracia. Primero, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Primero creyó, después vino el resto. Y como decía ahí, fue llamado amigo de Dios. Me gusta una porción cuando estaba estudiando esto que decía sobre esto mismo William MacDonald, lo menciono, segunda vez que lo menciono. Y se los quería compartir. Dice, la justificación es un acto de Dios por el que Él declara justos a todos los que creen en Él. Dios puede, de esta manera, tratar de forma apropiada a los pecadores porque Cristo murió como sustituto de ellos en la cruz del Calvario, pagando la deuda de sus pecados. La justificación no significa que Dios haga al pecador justo y sin pecado en sí mismo. Lo considera justo sobre la base de la obra del Salvador. Al pecador que cree, Dios le proporciona una posición de justicia que lo hace apto para el cielo y luego espera que él viva rectamente en gratitud por lo que él ha hecho por él. Pero primero, creer y se te va a contar por justicia. Después viene todo esto. Lo importante a destacar y observar es que la justificación no tiene nada que ver con la ley, las obras, es absolutamente por fe. El versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pablo cada vez les pegaba más a estos judíos judaizantes. Y esto es la consecuencia de lo anterior. Obviamente que los judaizantes mantenían que para ser hijos de Abraham había que cumplir la ley. Pero Pablo los refuta diciéndoles que los hijos de Abraham no eran los judíos, ni los que se convertían al judaísmo, sino los salvos por fe. En Romanos 4, 8 al 11 se muestra que Abraham fue considerado justo, como veníamos diciendo, justo antes de ser circuncidado o de cumplir los mandamientos. O sea, que fue justificado cuando aún se encontraba en terreno gentil. Esto me sorprendió en el comentario que leía. Él fue justificado antes incluso de ser un judío, tal como lo percibían ellos. Dice Romanos 4, 8 al 11 que lo mencionaba, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Antes de circuncidarse. Parece un juego de palabras. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, antes de circuncidarse. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La fe, Abraham tuvo fe antes de cumplir con este rito específicamente que estamos hablando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se encontraba todavía en un terreno gentil. Esa misma fe que tienen tanto los judíos de aquella época como hoy día, es la misma fe que nosotros debemos tener en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y es la única que nos puede guiar y salvar.
Aquí creo que caía cualquier imposición y cualquier tipo de doctrina de parte de los judíos que pudieran tener. Los últimos 2 versículos de esta porción, de este argumento en base a Abraham, el 8 y el 9, dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Pablo remata este argumento con la previsión que ya en los tiempos de Abraham Dios había hecho y mostrado sobre cuál era la manera en que las personas habían de ser salvas en ese momento y en el futuro, o sea, ahora. Al citar Génesis 12:3 y reafirmarlo más adelante en Génesis 18, que Abraham, en él habían de ser benditas todas las familias y las naciones de la tierra, Dios muestra que esa bendición incluida a todos aquellos que actuaran conforme al principio de la fe. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios había establecido que la salvación era por fe. Ya en ese momento, Dios había establecido que lo primero era la fe, lo primero era la obediencia. El resto vendría después. Dice Matthew Henry, ahora sí, puse el mío, Abel. Dios quería justificar al mundo pagano por la vía de la fe. Y por consiguiente, en Abraham, esto es, en la simiente de Abraham, que es Cristo, no solo los judíos, sino también los gentiles, habían de ser bendecidos como lo fue Abraham, al ser justificados como él lo fue. Fue por la fe en la promesa de Dios como fue bendecido, y es únicamente de ese mismo modo como otros obtienen ese privilegio. De la misma forma que Abraham fue bendecido por creerle a Dios, por tener fe en Dios, también nosotros somos bendecidos hoy día. También con este argumento les he estado diciendo a los Gálatas, de la misma forma que Abraham fue bendecido, ustedes son bendecidos de la misma manera. Al final yo acá ponía la fe, primero creyó, luego obedeció y vio. A veces queremos ver, es común, ver para creer. El domingo Alejandro hablaba de la fe. Nosotros cuando decíamos, aumentanos la fe, decían los apóstoles. Primero obedecer, primero la fe. ¿Querés ver? Primero la fe. Después vendrá lo otro. Y es la única forma, fe en el Hijo de Dios, en Cristo, en su obra, en su muerte y su resurrección en victoria. Y es la única forma en la que nosotros accedimos a la salvación, aquellos que tenemos a Cristo en el corazón. Y es la única forma que tú puedes acceder a la salvación que Dios te ofrece, que Dios te regala. Pero todo lo que es gratis siempre tuvo un costo para alguien. Y ese costo lo pagó Jesucristo en la cruz. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias.